¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en una nueva edición de Mundos Paralelos, este espacio donde conversamos con diferentes invitados que crean mundos distintos en distintas plataformas, puede ser cómics, novelas, largometrajes, cortometrajes, videojuegos, como hemos tenido invitados. Y en esta ocasión precisamente tengo a un invitado que nos acompaña desde Mérida, Venezuela. Él realizó un corto animado. Me refiero a Sergio González, quien es realizador del corto animado Valdemar. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos, bueno, a Sergio lo tuvimos de invitado hace unos años, en el 2021, en diciembre de 2021, con otro corto que era un corto live action que se llamaba Un hombre solo. En esa oportunidad no pudimos tener el enlace porque había problemas técnicos, pero ahora por fin podemos tenerlo junto a nosotros acá en Mundos Paralelos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por el espacio y por la oportunidad. Qué bueno. Bueno, como les comentaba, en esta oportunidad vamos a hablar de un corto animado. Vamos a mostrar unas imágenes para comenzar que tienen que ver con el proceso creativo y vamos a ir comentando justamente cómo se fue desarrollando la idea de esta historia. Primero que todo, cuéntanos, Sergio, eh, ¿a quién se le ocurre crear esta historia basada en este cuento de Edgar Allan Poe? Bueno, la idea surgió como parte de mi proyecto de tesis, de mi memoria de grado, para optar al título de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes. Mi idea fue adaptar un cuento que se ambientara en una época anterior a la nuestra. Y para eso me inspiré en uno de los cuentos de Edgar Allan Poe para tomar una de esas historias ambientadas normalmente en el siglo XIX y llevarlas a la Venezuela del siglo XXI, la actual. Claro. Y bueno, aproveché las posibilidades que me brindaba, por ejemplo, la animación, para poder sacarle mucho más provecho a la parte del terror, a la parte más plástica, tal vez podríamos decirlo, la parte un poco más visceral que tiene el cuento, en este caso, la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Vale. ¿Cómo se fueron distribuyendo acá las diferentes funciones dentro del equipo que trabajó en este corto? ¿Tú a cargo de qué área estuviste, aparte de la dirección, estuviste en la planificación de storyboards, en el guión? ¿Cómo se fue dando el proceso ahí? Bueno, primero me encargué de la escritura del guión. Ya una vez terminado ese proceso pasé a la realización del guión técnico, del storyboard. Igualmente, bueno, a reunir a un grupo de compañeros que me ayudaron en las diferentes áreas, a la productora, a Jesús Briceño en la parte de sonido y música y musicalización, perdón, a Luis Mario Fernández, que fue el encargado de la animación. También estuvo involucrada María del Pilar López, que fue directora de arte y apoyó mucho en la creación estética del cortometraje. Igualmente estuvo involucrada Daniela Díaz, que ayudó mucho también en la parte de planificación. Y bueno, obviamente tocó buscar a los actores que le dieran las voces a los respectivos personajes, que en este caso fueron tres. Los encargados fueron Javier Ruiz, Melquisedec Parra y Gerardo Puente, los tres muy buenos actores de muy buena trayectoria y que dieron lo mejor para sus personajes. Perfecto. Eh, a la hora de seleccionar el cuento, siempre pensaron en ambientarlo en la actualidad, ¿cierto? No, esa fue como la lógica que aplicaron para elegir la historia. Fue como, o fue más bien una selección, tuvieron que ir viendo la obra de Poe como para ir tomando cuál historia les convenía más realizar. Bueno, la idea en sí, como parte de mi proyecto de tesis, sí consistía en sí de tomar una historia ambientada en una época anterior y llevarla a la Ah, ya. actualidad. Para eso, bueno, pues, estudié varias de las obras de Poe y me llamó especialmente la atención la verdad sobre el caso del señor Valdemar.
porque era una historia bastante arraigada a su época, además de que contenía muy pocos elementos o elementos muy específicos en los que concentraba toda la atención, toda la historia, y eso fue lo que me llamó especialmente la atención. Perfecto. Tú ya terminaste la carrera, porque me acuerdo que cuando estuviste invitado a la vez anterior, tú estabas estudiando todavía, ¿cierto? Sí, de hecho, el corto que había presentado anteriormente todavía era un corto que había hecho para el quinto semestre en ese momento, claro. Ya cuando había presentado el corto, ya llevaba un tiempo de haber pasado de esa etapa. Pero sí, actualmente ya estoy graduado y me gradué precisamente con este corto. ¿Cómo te sientes más cómodo a la hora de contar historias en live action, en animación, alguna otra técnica? No sé, me imagino que también ha incursionado en el documental. ¿Con qué técnica de trabajo te sientes más cómodo para trabajar? Pues la verdad diría que con todas me siento, la verdad, a gusto. Sobre todo porque, bueno, con Valdemar tuve mi primera experiencia como tal dirigiendo animación. Eso me abrió eh, la visión de diferentes formas de cómo abordar diferentes historias. Igualmente he podido seguir trabajando en proyectos de ficción, en seguir planificando proyectos para materializarlos de esa forma. Igualmente, bueno, decantarme por una técnica en específico, la verdad ahorita no podría, sino que la Yeah. verdad me siento cómodo tanto con ficción como con documental, como con animación. Ah, perfecto. Vamos a ver ahora un teaser que tiene que ver justamente con el corto. ¿Cuánto dura en total el corto el que realizaron? El corto en sí dura 10 minutos. Ya. Yeah. Bueno, aquí vamos a ver un teaser como para que tengan una idea de cómo está desarrollado esta historia. Y de ahí nos va a comentar Sergio dónde quizás podríamos encontrar el corto, dónde lo podríamos ver, qué participación, si ha tenido participación en algún tipo de festivales y cosas por el estilo. Vamos primero a ver el clip con el teaser. Buenas noches. Mi nombre es Edgar Penso. Sé que hay muchos rumores sobre mí y sobre mi trabajo. Todos son falsos. Pero hoy voy a contarles la verdad. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Bueno, ahí pudimos ver el teaser. Como te mencionaba anteriormente, Sergio, coméntanos cómo, bueno, el teaser, ¿dónde se puede ver el trailer? O sea, me refiero al corto completo. Bueno, en realidad el tráiler lo he tenido a modo privado, de momento solamente destinándolo a que se vea en algunos festivales y bueno, pues en este caso, en esta entrevista también. Ya. Ya El, posteriormente, bueno, sí me encargaré de verlo para que lo puedan ver. perfecto. O sea, próximamente va a estar disponible para ver el corto completo. Sí, tanto el tráiler como el corto. Ya, perfecto. ¿Han tenido participación ya entonces en algunos festivales, según me has comentado? Sí, ha tenido participación en varios festivales nacionales aquí en Venezuela. También incluso participó el año pasado en un festival allá en Chile, el primer festival de cine infantil y juvenil. ¿Tiene entonces planificado seguirlo presentando entonces en otra instancia? Sí, todavía esperando confirmación de algunos festivales, también buscando algunos nuevos. Igual próximamente, dentro de algunos meses, posiblemente para octubre o noviembre, el corto ya esté disponible en YouTube para que lo puedan ver libremente. Perfecto. Claro, a veces quizás se da como requisito en algunos festivales que sea como algo como estrenado, o sea, que no esté disponible como para todo el público, es como para que sea como un tanto exclusivo de los festivales, ¿cierto? Eso es como una razón un tanto estratégica el no tenerlo todavía disponible para verlo libremente. Sí, suele ser festivales que exigen que... perdón. Claro.
Bueno, que Sí, decía que sí suele suceder con algunos festivales que es un requisito que te piden, que no esté abierto en alguna página o que incluso no haya participado en festivales o en tantos festivales. claro. Pero ya próximamente está abierto. Incluso, bueno, esta posibilidad de que no esté abierto a público todavía me ha servido, diría yo, como cierto gancho, o sea, porque ha funcionado para que mucha gente se haya interesado en el corto, Claro. que muchas personas que todavía no lo han visto, bueno, de verdad tienen ganas de ver. Y bueno, ya pronto llegará el momento de que se pueda ver así libremente. Cuéntanos desde el punto de vista técnico, ustedes, ¿cuánto tiempo les tomó realizar el corto? Todo el proceso, desde la investigación, la escritura del guión, la grabación de las voces, la animación y la edición ya del corte final, tomó aproximadamente unos 10 meses. 10 meses. Ah, ya. Y el proceso de Sí, animación, 10 meses. ¿qué tipo de... ¿Usaron algún tipo de software en particular, programas en particular, o optaron por una técnica más tradicional? En este caso se utilizó una mezcla de Adobe Animate, perdón. Eh, sí, se utilizó sobre todo Adobe Animate con apoyo de algunos otros programas para refinar algunos detalles. Igualmente la edición ya definitiva corrió por mi cuenta en Vegas. Ya, con Vegas. ¿Y tienes pensado ya alguna otra historia que contar? ¿O están todavía en el proceso de difundir este trabajo y después van a pensar otra historia? ¿Qué tienen planificado? No, de hecho ya estoy trabajando precisamente en la escritura de otra historia, eh, tanto para cortometraje como para algo un poco más largo. Igual no doy todavía muchos detalles sobre ella, pero sí, ya desde hace un tiempo ya estoy trabajando en nuevos proyectos, que de hecho Perfecto. pueden seguir por esta misma línea que Valdemar. Ah, ya. También van a estar como ambientadas en literatura de autores clásicos. Sí, particularmente me interesa abordar las obras de otros autores, por ejemplo, Horacio Quiroga, también Lovecraft, entre otros. No solamente del género del terror, sino también de otros géneros. Ya. ¿El género de terror es donde tú te sientes, o el misterio quizás es donde te sientes más cómodo? ¿Es como tu caballo de batalla o hay otros géneros que ya has explorado? Bueno, las historias que ya he podido materializar, como se enmarcan de cierta forma entre suspenso, terror, un poco de fantasía, bueno, pues sí, sería como los géneros o los matices con los que sí me siento como más cómodo o donde siento que puedo tener o que puedo explotar mucho más mi creatividad o las ideas que tengo en mente. Igual ya anteriormente he podido escribir para otro tipo de géneros, por ejemplo, algunos proyectos que de hecho tenían que ver con acción ya un poco más al estilo hollywoodense. También he Ya. podido trabajar en otros proyectos ya un poco más orientados a un público más infantil o familiar, pero de hecho el terror y sus derivados sí sería como donde me siento un poco más cómodo, al menos de momento. En un momento. Eh, Pensando un poco en la escena latinoamericana de lo que es la animación, ¿cómo tú ves el potencial que hay? Porque como has participado en festivales, has visto quizás otros trabajos, ¿cómo sientes tú que está el momento de la animación en Latinoamérica? ¿Crees que está en un buen momento? ¿Hay mucho potencial? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, pues por la experiencia que he tenido últimamente con la participación en festivales, por el paso de Valdemar por varios festivales, tanto aquí como afuera, la verdad es que noto que a nivel de animación, tanto Venezuela, que es mi país, como Latinoamérica en general, la verdad tiene mucho que ofrecer a nivel de animación, a nivel de técnicas, a nivel de historias, a nivel de propuestas. La verdad pienso que tanto los creadores deben de seguir apostando por seguir fortaleciendo este formato. Al igual que, bueno, pues que el público les dé una oportunidad, bueno, pues ponerlos al alcance de varios medios para que estén al alcance del público, que no solamente reciban el respaldo de los festivales, de los premios, de los especialistas, sino también de las masas, del público, o sea, de Claro. niños, adolescentes, que se cree igualmente para adultos.
para que de verdad la animación latinoamericana tenga el puesto que se merece, porque la verdad sí se merece un muy buen puesto. ¿Consideras que entonces el capital humano está en un buen nivel para desarrollar trabajos en animación? Sí, la verdad lo considero, gracias también a la cantidad de opciones que hay a nivel de programas, de aplicaciones que te permiten, bueno, crear animaciones incluso desde el celular, también con la cantidad de ideas, o sea, no, porque así como uno, por ejemplo, puede adaptar un cuento de un autor extranjero, de un autor clásico, e igualmente hay autores nacionales cuyas ideas quedarían excelentes en un cortometraje o en un largometraje inclusive de animación, que exploten así al máximo todo el potencial visual, mitológico inclusive, cultural. Pienso que todo eso tiene que aprovecharse, sobre todo ahora. ¿Qué crees tú que sería lo más difícil a la hora de llegar al público? Eh, ¿El financiamiento, el que le dé tribuna a estos trabajos, o quizás también la parte técnica? ¿Cuál tú crees que es como la cosa que se debe superar como para que pueda haber mayor acceso hacia el público de parte de estos trabajos? Yo pienso que más allá del presupuesto, más allá de la calidad técnica, pienso que, bueno, porque como ya hemos visto, sí es posible alcanzar un muy buen nivel a nivel técnico, pero pienso que algo importante es poner o tener al alcance los medios necesarios para que se Ay, distribuya. Es decir, que llegue a múltiples salas de cine, a múltiples canales de televisión, que también se aprovechen las redes sociales para ello, las plataformas de streaming, que haya un espacio y una oportunidad para estos proyectos, porque lamentándolo mucho, o sea, lo que no se vende correctamente no claro, se conoce. Y lo que no se conoce, o sea, obviamente no se sí. ve. Entonces tú principalmente consideras que la distribución es donde hay que fortalecer los canales de distribución para que se pueda llegar al público y a la vez el público se genere el hábito de buscar contenido creado en Latinoamérica y en Venezuela en lo particular. Sí, particularmente pienso que es necesario crear un hábito en los espectadores, que ver una animación nacional, ya sea de tal o cual país, no sea algo raro, o sea, no sea algo curioso, algo salido de la nada, o sea, o algo muy especial. Tiene que ser algo que el público de cierta forma se habitúe a ello, o sea, que sea natural encontrar animaciones de todo, dirigidas a todo tipo de público en canales nacionales o incluso extranjeros, pero con sello de tu país. Pienso que de esa forma es posible acostumbrar al espectador. Bueno, acostumbrarlo en el buen sentido, Claro. de hecho. Desde el punto de vista más personal, tú, ¿qué tipo de animación es la que tú prefieres consumir? ¿Te gusta la animación japonesa, la animación más tradicional de Hollywood? ¿Cuál es la que te gusta más? Bueno, yo consumo todo tipo de animación y procuro conocer diferentes mercados, diferentes estilos, diferentes técnicas también, pero bueno, hay dos con las que me siento particularmente, la 2D más tradicional y el stop motion, Ah, que sí. son técnicas sumamente tradicionales, incluso artesanales, se podría decir, que explotan así la creatividad y la manufactura que se puede alcanzar. Claro, bueno, son, como tú dices, son técnicas más artesanales y también hay aparte de la parte técnica, está la parte artística que se puede desarrollar mejor, porque quizá las animaciones más industrializadas de Japón o de Estados Unidos tienden como a ser un poco, como que te acuerdo a las modas, como que no hay quizás una fortaleza tan arraigada en tratar de sobresalir por el arte, como que se pone en tendencia y como que todos hacen cosas parecidas, entonces creo yo que las técnicas que tú mencionas permiten explorar aún más el tema de la originalidad pues, desde el punto de vista artístico. Sí, de hecho, y se trata de darle a la obra una esencia propia, de explotar toda tu creatividad, de que la obra destaque por algo, por su esencia,
que tenga algo especial que contar, porque como decías, bueno, ya en industrias ya más consolidadas, donde ya hay un patrón ya establecido, bueno, es muy común encontrar películas que son excelentes, la verdad, uno no lo puede negar, pero que a nivel visual, a nivel creativo, sí, a la verdad uno llega a sentir que se parecen demasiado, o sea, al punto de que uno inclusive siente que no hay una verdadera competencia entre productoras porque todas van por un mismo camino, entonces no hay una propuesta muy sólida de cada uno. Sí, bueno, es todo un tema la animación y te felicito porque ustedes apostaron en este caso por desarrollar una historia en esta plataforma que quizá para quienes estudian, ¿cómo se llama?, en el área audiovisual, es como desafiante porque requiere de tener desarrolladas otras destrezas más allá de saber contar historias con imágenes. También hay un tema del dibujo, del arte, de la técnica misma, que hay que saber, hay que estudiarle y tener un dominio para poder desarrollar una historia. Así que felicitaciones por aventurarse y por haber conseguido partir con un corto de 10 minutos y bueno, esperamos que se puedan desarrollar más proyectos en el futuro. Sí, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, estamos ya trabajando precisamente para eso y bueno, retomando un poco lo que decías antes, sí, precisamente cuando se trata de trabajar animación, lo recomendable es también empaparse muchísimo de ella. En la animación puedes implementar mucho de lo que sabes a nivel de, en cuanto a lo que tiene que ver con filmar ficción, en cuanto a hacer documentales, tal vez, pero sí es necesario entender bien el lenguaje de la animación, lo que la hace especial, lo que hace destacar a una película de otra, de cuáles son sus virtudes. Eso a la hora de encarar cualquier proyecto, ya sea animación, ficción, documental, televisión, cualquiera, es necesario entender las virtudes y las fortalezas que tiene ese medio y sacarles el máximo provecho. Sí. Bueno, quedas cordialmente invitado para cuando tengan otro proyecto, nos lo compartan y para hacer alguna entrevista al respecto. Y como te decía, felicitaciones por esta iniciativa y bueno, en realidad por tus trabajos que hemos visto con anterioridad igual, que también han sido bastante interesantes y de buen desarrollo, buena factura. Y bueno, no sé, te dejo las pantallas de Mundos Paralelos para que des algún tipo de mensaje a quienes quieran seguir interiorizándose en los proyectos de ustedes, sus redes sociales, dónde pueden encontrar información y todo eso. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, la verdad, para poder conocer un poco más de información, ya sea del avance de Valdemar por festivales, de su estreno en plataformas, de cualquier otro detalle, pueden seguirlo, bueno, pueden seguirme a mí en mi cuenta de Instagram, Sangoro97, y la cuenta de una marca llamada sangoro.films, que es por ahí donde subo mucha de la información sobre Valdemar. Perfecto. Muchas gracias por confiar en nosotros para contarnos de este corto y lo estamos viendo próximamente. Por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, amigas y amigos, este fue un nuevo Mundos Paralelos, donde como pudieron ver estuvimos hablando de animación y los dejamos invitados para una próxima edición donde habrá sorpresas probablemente. Ahí estamos viendo distintas, como digo, vertientes de los géneros narrativos y quedan cordialmente invitados para una próxima edición. Hasta pronto.